Yo tenía en la cabeza, primero, entender un poco lo que haces a día de hoy, luego ir para atrás, conocer un poco tu historia y luego que profundicemos en temas de comunicación, porque eso es importante y desde tu perspectiva, como alguien que se dedica a ello, ¿qué crees que deberíamos estar nosotros pensando? ¿Te parece bien? Genial. Yo intentaré también hacerte preguntas de vez en cuando, a ver qué me cuentas. No esperaba menos. Cuéntanos a qué te dedicas a día de hoy, por entender, Joaquín. A día de hoy... ¿Quién es Joaquín? ¿Quién es Joaquín? Soy Joaquín Guerrero, siempre digo que tengo que ser con apellido, ¿no? Para que me encuentres en Google, pero me dedico a enseñar a hablar en público, sobre todo, a hablar. Y vengo del mundo de las artes. Soy el bailarín que enseña a hablar en público. Ok, cuéntanos un poco entonces esa trayectoria. ¿Cómo a un bailarín? Bueno, yo empecé a bailar tardecito, porque se supone que a bailar hay que empezar con 5 años para dedicarte a esto. Yo empecé a bailar con 15 o así. Y bailé profesionalmente hasta tampoco mucho tiempo, más o menos hasta cerca de los 30 estuve bailando. ¿Qué tipo de baile? Danza contemporánea. ¿De acuerdo? Hice todo lo que es la carrera de danza, me fui primero a Madrid. Pues, ¿tú eres madrileño? Sí. Pues yo estuve por allí en Madrid, hay una escuela que se llama Carmen Senra. No sé si te suena. No. Está al lado de las 2 torres esas grandes. Sí, la Sergio. Que tienen además el mejor gofre de chocolate del mundo. Hay un sitio súper cutre allí buenísimo. Pues en esa escuela era la primera como escuela profesional que me fui, que yo estaba allí 8 o 9 horas al día bailando. Y eso lo hice después del bachillerato. Y de allí ya pegué el salto a Holanda. ¿Y por qué esa decisión de irte a Madrid a pasarte 8 o 9 horas bailando? ¿Cómo fue aquello? A ver, yo ya con 15 años empecé a bailar, yo soy sevillana, iba al instituto y por las tardes me iba a tomar clases de danza, ¿no? Yo lo hice como casi todo en esta vida gracias a que una mujer te deje, ¿no? Para animarte a hacer cosas. Me dejaron, tuve como mi gran amor, la esperanza, la ESPE, a ver si me ve algún día en un podcast. ¿Con 13 años? Pues no sé, yo tenía 14 años o así y me dejó de querer, dijo. Me acuerdo todavía. Y me apunté, me puse a aprender a tocar la guitarra y a hacer clases de contemporáneo por las tardes para animarme. Y me gustó muchísimo. ¿Para reconquistar a Espe o...? No, Espe desapareció, eso no había esperanzas. Ella se fue, ya está. Pero, yo qué sé, estaba muy deprimido y dije, no, voy a hacer algo que me apetecía. Que yo a través de ella tenía un hermano bailarín. Empecé a ver teatro. Porque estas cosas, si no te lleva nadie... Claro. ¿Cuántas veces vas tú a ver danza? Nunca. Nunca, pues lo ves. Te tengo que llevar yo, si no, no vas. Correcto. ¿Sabes? O te tienes que casar con alguna bailarina. Es un mundo muy chiquitito. Allá vamos tarde. Y la verdad es que me encantó. Me encantó el mundo de la danza contemporánea. Es una danza más libre. Yo ya hacía mucha escritura, yo siempre he escrito mucho. Y de repente vi un mundo en el que podía escribir y bailar y también a veces se meten textos, se meten cosas y me sentí como muy libre, podía ser yo mismo allí. ¿Habías hecho teatro antes o nada que ver? Nada, ¿Cómo te parecía? No. Nada. ¿Juegas al fútbol y de ahí a...? Ni eso, yo no soy nada futbolero. Yo de pequeño la afición más grande que tenía era el escribir, el pintar miniaturas, pues yo soy friki de estos de Warhammer y cosas de estas, y ya está. Y leer, todo el día leyendo. Entonces, vienes a Madrid... Porque hay una escuela muy buena, la escuela de Carmen Senra es como famosa y me la recomendaron. También tuve una novia en Madrid, entonces por eso me vine para acá. Y luego te deja y te vas a Holanda, ¿no? Claro, luego se acabó. Y ya no había. ¿Cómo fue ese paso a Holanda? Holanda, tuve un amigo, un conocido que me habló de esa escuela y me consiguió una audición privada. Ya habían pasado el periodo de audiciones y me dijo, mira, yo te consigo, porque él estaba allí, era una escuela supuestamente de élite, súper que te cagas, y me consiguió la audición para septiembre. Entonces ese verano fue muy loco porque yo conseguí un trabajo de bailarín en el Fringe Festival. ¿Lo conoces? No. Ni por asomo, ¿no? El Fringe Festival es un festival de teatro en Escocia, en Edimburgo. Deja de hacerme estas preguntas que voy a quedar fatal en la entrevista. Pues el Fringe es muy bonito, te tienes que ir a Escocia todo agosto, de repente esa ciudad se llena y hay como cientos de obras de teatro de calle, pequeñas exposiciones, y yo fui allí a bailar. Y de allí me fui directamente a Holanda, hice la audición, que siempre... Esto es un poco desobrado, pero es verdad, se presentan cerca de 1000 personas y cogen a 70. Entonces era una audición de estas que tienes que hacer un montón de clases, enseñar coreografía, conversar con uno o con otro y vas pasando fases hasta que me cogieron y allí me quedé 8 años. ¿Estuviste 8 años aprendiendo? En Holanda hice la carrera 4 años y luego seguí bailando por allí y me quedé allí.
en Rotterdam. Bueno, ¿cómo fue aquello? Pues aquello yo creo que ha sido una experiencia durísima y maravillosa. O sea, es como yo muchas veces hago el paralelismo de esto con el ejército. O sea, los bailarines es muy bestia, lo que te piden no físicamente es una animalada. O sea, En el ejército no he estado, ¿no? no has estado, pero te lo puedes imaginar por películas. Pero físicamente es muy... Tienes que darlo todo. O sea, estás todo el día delante de un espejo, todo el día mejorando, todo el día entrenando. ¿Cómo es el día a día? ¿Te levantas 4 horas de clase, comes 4 horas de clase? ¿Cómo funciona? Más o menos, suelen ser como unas 5 horas de clase o 5 clases y luego tienes más por la tarde temas de coreografía o tenías que aprenderte alguna pieza de algún coreógrafo que te hubiera invitado, o dependiendo de lo que tú hacías, pues tenías que trabajar más, pero 10, 12 horas te llevabas en la escuela cada día. Te llevabas la comida allí. Muy bien. Entonces estuviste 4 años formándote y de ahí diste el paso a trabajar en... Allí como bailarín. estuve en alguna compañía de teatro, danza, estuve en Roteater y luego estuve con piezas propias. Yo hice también departamento de coreografía y monté muchas coreografías propias. Y una de ellas fue un solo que se llamaba Que siempre mires al mar y con ese estuve de gira por Alemania, por Suiza, en Brasil, gané el primer premio de coreografía y eso me hizo bailar bastante y moverme por muchos sitios. Montaste un show donde tú eras el... Yo solo, se llaman solos y tú te montas tu propia coreografía y vas a sitios. Y luego empiezas a hablar con diferentes eventos o organizadores de eventos y vas encontrando noches que te... Sitios donde, y luego esto era como un sitio muy conocido. El Festival de Solo de Stuttgart es como muy grande, es un festival internacional y yo gané el primer premio de coreografía y eso me hizo poderme ir de gira con él y ganar un poco con ello. Y luego pues das clases o enseñas danza y sobrevives. Te iba a preguntar, ¿sobrevives? Sobreviví un tiempo, también en Holanda hay una cosa maravillosa que es que cuando acabas la carrera te dan una ayuda por ser artista para la transición. Ah, sí. Entonces recibo un dinero del Estado y entre eso y tal, unos cuantos años pude sobrevivir. Luego empiezas a hacer cosas al mismo tiempo como trabajar en un bar o en un restaurante o en donde sea, que estuve en Lantaren, que era como un cine, teatro, Sí. y ahí estaba yo sirviendo cervezas sin hablar holandés, diciendo que yo hablaba holandés, y echándole muchísima poca vergüenza. Y luego bailando por las noches. Y luego haciendo clases, intentando sobrevivir. Por lo que he entendido, tú llegaste a un nivel razonablemente bueno, ¿no? Era un nivel altísimo. Altísimo. Era profesional, era como Dice una que cosa muy loca. Llegas a ese nivel y aún así no da para vivir. Creo que hubiera dado para vivir si hubiera seguido haciendo audiciones por toda Europa y hubiera viajado, pues alguna te cogen. Pero ¿Cuál es la carrera que ahí sí que tiene sentido? El que seas parte de un... no sé, de una compañía... bueno, que- hay bailarines que a lo mejor les coge un teatro en Alemania y se llevan bailando para esa compañía años. Y son como parte del elenco. en el mismo teatro. En el mismo teatro, con el mismo coreógrafo, hacen giras. Yo nunca llegué a entrar en una gran compañía. Yo estaba más interesado en crear mis cosas propias y hacer algunos proyectos más pequeñitos, pero no era el bailarín más normal, ¿sabes? Eran mis propias cosas.